es momento de una entrevista. Vamos a conversar con el doctor Francisco Morales Sarabia. Él es responsable académico de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad San Martín de Porres. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias de estar aquí en el canal de TV del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, doctor, vamos a hablar sobre una nueva constitución. Vamos a analizar la constitución que tenemos, la de 1993, y existen varias voces que indican o exigen una nueva constitución. ¿Usted cree que es necesaria una nueva y si este momento es pertinente o no? Bueno, para este tema nosotros debemos conocer qué dice la Constitución. Entonces la primera pregunta que deberíamos responder es: ¿se puede reformar totalmente la Constitución? Una segunda pregunta a responder sería: ¿cómo hacerlo? ¿No? Y la tercera: ¿cuándo? Entonces, la Constitución, la actual Constitución de 1993, prevé en su artículo 206 el mecanismo de reforma constitucional. Aquí se plantea la reforma parcial. ¿Y qué es lo que hemos venido haciendo? Usted sabía que la Constitución del 93 tiene más de 40 reformas, casi ya van por la número 40 de reformas constitucionales en diversos artículos, ¿no? El segundo punto es si se puede reformar totalmente la Constitución. Entonces, la Constitución actual prevé este mecanismo, ¿no? En uno de sus artículos. En otro, establece la reforma total de la Constitución, que puede ser aprobada por referéndum. Y el Tribunal Constitucional estableció que sí era posible hacer una reforma total. Esto fue un debate que se dio a principios de este siglo, ¿no? Un debate si es que debía hacerse una asamblea constituyente o si el Congreso, luego a través de un referéndum se podía aprobar la reforma total de la Constitución. Entonces sí se puede. Ahora bien, la segunda pregunta es ¿cómo? ¿Tiene que ser una asamblea constituyente o es el mismo Congreso con la participación del pueblo finalmente en un referéndum? Entonces, ese debate jurídico también está zanjado por el Tribunal Constitucional. Entonces, no hay necesidad de acudir a una asamblea constituyente en las actuales circunstancias, ¿no es cierto? Porque hay un mecanismo, y ese mecanismo, ¿no? Ese mecanismo está establecido en la Constitución. Entonces yo siempre digo, como profesor de Derecho Constitucional, que nosotros debemos utilizar lo que dice la Constitución y la ley, debemos respetar los procedimientos, eso es muy importante. Y el tercer punto es, ¿cuándo? Yo he estado pensando sobre este punto y creo que el momento tiene que ser un espacio, ¿no? Donde todos debatan ese tema. Actualmente, desde mi punto de vista, estamos en una campaña electoral de elecciones generales para la presidencia, para el gobierno y para el Congreso. Entonces, el debate es sobre el gobierno de la nación. Y hay muchas propuestas. Entonces, incorporar en una campaña electoral el tema de la Constitución o de la reforma total de la Constitución va a ser usado como un tema electoral. Claro, y entonces, entonces no se va a debatir el tema. Sí. Fíjese, para reformar una constitución que tiene más de 200 artículos, ¿no es cierto? Diversos temas y diversos capítulos, cuando sea el momento, se tendrá que debatir eso. Claro. Pero hoy yo creo que no sería oportuno, si usted... Porque estamos enfocados además en la campaña electoral, ¿no? Ahora, para generar este cambio de constitución, ¿se tendría que convocar primero un plebiscito o un referéndum para ver si la población está de acuerdo o no, como ocurrió en el país vecino de Chile? Puede hacerse, o sea, puede hacerse la consulta, quizás, ¿no? Eso habría que estudiarlo bien, todavía recién se inicia este debate, pero, o sea, no se trata de seguir otros modelos. Aquí, las fuerzas políticas, por ejemplo, en el año 2001-2002, las fuerzas representadas en el Congreso consideraron que era el momento oportuno para hacer una reforma total de la Constitución. Pero finalmente esto no tuvo un reflejo en la población, no caló, y al final esa reforma quedó trunca, o sea, no se implementó, claro, no se continuó. ¿Y de quién tiene que partir la iniciativa y finalmente quién tiene que aceptarlo o aprobarlo?
Bueno, la iniciativa legal de una reforma total puede plantearla el próximo gobierno, pueden plantearla los propios congresistas, pueden usarse los mecanismos de la democracia popular, tan es así que un partido político ha anunciado que ha pedido kits electorales para recolectar firmas e ir a una consulta popular, ¿no? O sea, todos esos mecanismos están abiertos. Lo que yo digo es, hagamos las cosas con seriedad y con calma y con tiempo. Si un sector de la población, si algunos partidos políticos quieren una reforma de la Constitución, bueno, que ese sea el debate, pero no mezclemos las cosas, creo. Porque hoy por hoy todos debemos salir de la pandemia, o mejor dicho, eso dependerá mucho de los avances de la medicina, así que finalmente se encuentra el remedio, ¿no? La vacuna, la famosa vacuna. Pero debemos resolver este tema, que va a demorar, y el tema económico de gobierno, ciertamente, y que se inicie nuestra situación política, económica y social que ha estado bastante complicada en los Entonces, últimos tiempos. sí, ¿usted está de acuerdo con la afirmación que dijo el presidente Sagasti que sería una tarea del próximo gobierno ver una reforma de la Constitución política? Sí, puede ser, o sea, eso sí. Lo que quiero que comprendamos es que no es que tenga que ser una obligación sí o sí reformar la Constitución, o sea, se puede parcialmente, se puede totalmente, que sea el próximo Congreso, que será el reflejo de las tendencias políticas, el que debata, y el próximo gobierno también, y se vea. O sea, estamos hablando en realidad a julio del próximo año, ¿no? Bien. A partir de julio, o sea, agosto del próximo año. Ajá, bien. Respecto a esta nueva Constitución, ¿implicaría necesariamente el cambio de un modelo económico? Ese es un tema central. Pero yo quiero que quede una idea clara, ¿no? Por el hecho de que cambiemos la Constitución no significa que vamos a mejorar. Porque esta Constitución es buena. Es buena en el sentido de todo lo que dice. Tiene normas interesantes. La Constitución del 79 también era muy buena, fue muy avanzada. Pero se le hicieron algunas críticas y finalmente tuvimos esta Constitución, que ya tiene casi 27 años. Entonces, el régimen económico efectivamente es un tema clave. Desde el año 79, el Perú tiene una economía social de mercado. Eso es lo que dice la Constitución. Así es. A veces, en el caso peruano, nosotros, la dinámica política, la dinámica económica, gubernativa, ha hecho que en realidad lo que hay a veces es una economía de mercado a secas, pero es una economía social de mercado. Y el Tribunal Constitucional, a lo largo de su jurisprudencia, ha incidido en ese aspecto social de nuestra economía. Nosotros somos una economía abierta, ¿no? Ese es el gran logro de esta Constitución del 93, que al decir de muchos entendidos, ¿no?, sobre todo en materia económica, este régimen económico ha permitido el amplio desarrollo económico que ha tenido el Perú, que eso creo que todos estamos coincidentes en ese punto. Ahora bien, de que hay que hacer ajustes, yo creo que más los ajustes vienen por la parte de política económica, o sea, para hacer, otorgar mayores beneficios laborales, hacer tal vez lo que quieran alguna mayor intervención. El Estado siempre interviene. Tan es así que en la pandemia el Estado ha intervenido en materia económica durante toda la pandemia y no se necesitó una reforma constitucional para ello. El modelo que tenemos en la Constitución del 93 es uno de los modelos más avanzados en el mundo porque la propia Unión Europea, tiene en su Tratado de Lisboa y en sus principios generales, reconoce en lo que se llama la Constitución Europea, reconoce como patrimonio el Estado social y la economía social de mercado. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que debemos hacer es, si vamos a hacer una constitución en el mediano plazo, en el futuro, tiene que ser una constitución de todo el Perú. No puede ser que la reforma de la Constitución sea usada como una herramienta de lucha política. Ese es mi temor. Efectivamente. ¿Se dan cuenta? Sí, claro. Y finalmente, sí. Sí. Sí, doctor, adelante.
No, lo último que quería decir era que a veces el momento constituyente en la historia peruana, de la última centuria, básicamente en el siglo XX, se ha dado cuando se salía de un periodo dictatorial, ¿no es cierto? Piense en la dictadura militar. Claro. Para salir de esa crisis ya se hizo una asamblea constituyente. En el año 92, cuando se dio el golpe de Estado, para salir de esa situación dictatorial, se hizo una nueva constitución. Hoy vivimos en democracia. Respetemos las formas, ¿no? Cuidemos eso. Ese es cuando se sale de una dictadura. Pero la experiencia latinoamericana también nos demuestra que a veces algunas posiciones políticas quieren usar la Asamblea Constituyente o una nueva constitución para ingresar a un nuevo tipo de régimen, ¿no? Ahí tenemos el caso de Venezuela. Claro. En Ecuador también se dio una constitución cuando se quieren usar los mecanismos de la democracia directa, de la democracia representativa, de la democracia constitucional, para ir a otro modelo, ¿no? Un modelo que no se sabe bien qué modelo es. Nosotros tenemos un modelo democrático, representativo, con elecciones y pluralismo. Así es, doctor. No donde un grupo se aferra al poder y después no quiere dejarlo. Cuidado con eso. Sí, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Bueno, a ustedes muchas gracias y como siempre felicitando el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información.